Bien, nuevamente muy buenas tardes. Estoy compartiendo mi pantalla para que ustedes lo puedan observar. Me indican si lo están viendo, por favor. ¿Lo pueden ver? Bien. Bien, recordando un poco, ya habíamos avanzado de los algoritmos, habíamos dicho que es una secuencia lógica de pasos que tiene un inicio, que tiene un final, por lo menos tiene una salida, y está desarrollada de la mejor manera, con pasos entendibles, no ambiguos, tiene que notarse cada proceso que se realice, ¿verdad? Entonces, habíamos visto también el manejo de operadores, tenemos los operadores aritméticos, los cuales ya conocíamos, ¿no? El operador de suma, resta, multiplicación y división y sus derivados. También hemos visto los operadores relacionales y los operadores lógicos. Entonces, de esa manera, bueno, vamos a recapitular y habíamos quedado de hacer unos cuantos ejercicios más. El día de hoy vamos a hacer 2 ejercicios, ¿ok? Para ir recordando. Esto es lo que viene a ser expresiones. Bien, tenemos esta expresión. Nosotros habíamos indicado de que tenemos que seguir la jerarquía de operadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos este ejercicio, ¿no? Tenemos que verificar la veracidad, si es verdadero o falso, esta expresión. ¿Qué hemos dicho? Tenemos que trabajarlo según la jerarquía, preferentemente para que tengamos un resultado correcto. Bien, acá tenemos una expresión, ¿no? Que en este sentido empieza por una expresión, nos dice 4 por 2. En este caso, directamente nosotros podríamos realizar esa operación, ¿no? 4 por 2, 8, espacio guión, 15 por 2 igual a 30. Vamos a seguir la flecha menor, acá. Vamos a, esto lo voy a dejar para que se entienda de que cada una de estas expresiones vaya, ¿no? Ok, acá tenemos otra expresión, que es 6 por 3, 18, más, veamos, acá tenemos 2 div 3, 12, perdón, div 3. Eso, ¿qué me refería cuando decíamos div? La división en la parte entera, ¿verdad? O la parte del cociente. En este caso, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? 4, exacto, muy bien. Tenemos 2 elevado al cuadrado, en este caso, 4. Está ahí todo correcto. Continuamos. Y acá tenemos una expresión que dice 8 menos 30. ¿Eso qué nos da como resultado? Menos 22, ¿verdad? Correcto. Menos 22. Acá tenemos 3 sumas de 3 términos. 18 más 4, 22 más 4, 26, exacto. Entonces acá tenemos una expresión. Entonces decimos menos 22 menor a 26. Esta expresión es verdadera o falsa, true o false. Verdadero, true, ¿verdad? Ya depende, dependiendo cómo lo manejemos, ¿no? Entonces esta expresión es verdadero o true. Entonces, bueno, este ejemplito era uno de un examen pasado, hace, bueno, creo que si no me acuerdo, 2019. Entonces, de esa manera hemos visto que tenemos que practicar este tipo de ejercicios. A ver, continuamos con el siguiente. Acá. A ver, vamos al siguiente. Vamos a ver otro tipo de ejercicio.
Acá tenemos este siguiente ejercicio, de la misma manera lo vamos a desarrollar. En primer lugar, acá tenemos una expresión. Acá dice 5 distinto a 6. ¿Qué es eso? ¿Es una expresión? ¿Es una...? ¿Qué es? 5 distinto a 6, ¿verdadero o falso? En este caso es verdadero, ¿verdad? Entonces ya vamos. Verdadero, decimos and, not. A ver, un momento, lo voy a estirar para que veamos. And not. 7 mayor o igual a 7. Verdadero. Eso es verdadero, ¿verdad? Seguimos. Seguimos un momento. Ah, verdadero. Tenemos por 5 menos 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado es 9. 9 mayor a 0. Ok, ya hemos resuelto por una parte todo esto y continuemos. Ok, vamos a continuar. Todavía sigue, tenemos una expresión que nos dice 5 menor a... perdón, primero vamos, tenemos acá una expresión not. ¿Qué nos decía not? Es una negación, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una expresión not, ¿qué es lo que hace? Es el contrario, ¿no? Si es verdadero, lo vuelve falso. Entonces, toda esta expresión es falso. Y seguimos acá con el OR. Y decimos 5 menos 9. ¿Eso cuánto es? Menos 4. Exacto. Ok, estamos yendo paso por paso. Continuemos. Okay, acá estamos continuando. Y esto lo dejamos ahí un momento. Aquí tenemos una expresión. Acá decimos menos 4 es mayor que 0. Falso. Esto es falso. Perdón, esta expresión es falso. Bien, ya estamos llegando ya a realizar el tipo de operadores finales. En este caso, decimos verdadero y falso. Bueno, podemos agrupar acá. Podemos agrupar estos dos acá o agrupar estos dos, ¿verdad? Entonces, ver, yo lo voy a hacer por este lado. Digo verdadero y falso. En mi tablas de verdad, ¿qué es lo que tengo? Falso. Entonces, todo esto es, perdón, es falso. Acá. Y ya me queda falso o falso. Entonces, igual en mi tabla de verdad, no, en mi tabla de conjunción, esto es, me dice falso o falso. ¿Qué viene a ser? Falso, ¿verdad? Viene a ser falso. Entonces, esta expresión es falsa, ¿no? Bien, hemos recordado un poco de las expresiones. Hemos visto que tenemos que aprender y respetar las jerarquías para no tener ninguna confusión y encontrar el resultado de la expresión, si es falso o verdadero. También voy a hacer una pregunta de examen de una anterior gestión, igual creo que del 2019, pero esta vez de la segunda gestión, la otra era de la primera gestión. Importante repasar todo esto, no lo debemos olvidarse que tenemos que aprenderlo. Acá lo más difícil es aprender las tablas de verdad que ya se ha otorgado, ¿no? Nada más. Bien, continuamos. Ahora también hemos visto los algoritmos. ¿Qué hemos dicho que los algoritmos son?
Es una secuencia lógica de pasos que nos permiten resolver problemas. ¿Ok? ¿Se está grabando la clase? Si no me equivoco, sí estamos grabando. Acá sí se está grabando. Bien, entonces acá tenemos unos... Disculpe una pregunta. ¿Para las compuertas existe alguna jerarquía entre ellas? Para las compuertas, no, eso es dependiendo de la agrupación ya que tú puedes hacer, porque al último hemos llegado a las compuertas, ¿no? Con la puerta ORT hemos llegado, ¿no? Son las de conjunción y las de injunción. Entonces, ahí solamente la forma que nosotros agrupemos, como lo hemos visto hace un momento. ¿Ok? Entonces... Licenciado, una pregunta. Adelante. El operador NOT solo afecta al primer valor que encuentra a la derecha, ¿verdad? Sí, al que está asociado la pregunta lógica. Bien, licenciado, gracias. Y es más, inclusive, tal vez podemos hacerlo un poco más grande, si es que este operador NOT está entre comillas, ¿no? Si a toda la expresión en su conjunto, por ejemplo, en este caso, acá, si yo, tal vez yo lo pondría NOT a todo esto, por ejemplo. Acá le pondría NOT. Ya esto me reflejaría que estoy haciendo, que estoy negando toda la expresión. En este caso, mi resultado, ¿cuál sería? Verdadero. Entonces, ahí también podemos distinguir qué es lo que está afectando, ¿no? Acá hemos visto que si está acá, sí lo resalta en lo que viene a ser la expresión de la derecha, o según vayan definiendo la expresión, puede ser un rango de, o toda la expresión, o parte de ella, ¿no? ¿Ok? Gracias, licenciado. Está bien. Entonces, de esa manera, continuemos. Sí que con el auxiliar entiendo que van a resolver un poco más de ejercicios con esto para que entren y despejen algunas dudas, y la verdad tenemos que hacer práctica, como en el anterior, para que no tengamos ningún problema. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunos algoritmos que hemos dicho que es una secuencia lógica de pasos para resolver algún tipo de problema, ¿no? Entonces, bueno, en este caso voy a escribir un pequeño algoritmo, un problemita. Realizar un algoritmo para la suma de dos números. Okay. Para resolver nuevamente cualquier tipo de problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, en primer lugar, siempre tenemos que hacer nuestro análisis, ¿verdad? Análisis. Bueno, dentro de nuestro análisis tenemos que ver, como hemos dicho, nuestro algoritmo va a tener entradas, va a tener salidas y va a tener un proceso. También es una característica del algoritmo. Entrada, proceso y salida. En este caso, nosotros, para poder sumar dos números, ¿qué necesitamos? Dos números, exacto. Bueno, necesitamos dos números. Los podemos decir, necesitamos el número A, un número cualquiera A, y un número B, digamos, ¿no? O puede ser X, Y, Z, bueno, según la definición que ustedes realicen. Entonces, estos dos números, ¿qué son? ¿Son entradas, son salidas? Son entradas. También estos dos números me van a realizar un proceso, ¿no? Porque durante el proceso, estos dos números, ¿qué tengo que hacerlos? Tengo que sumarlos. Ok, a ver, entonces voy a tener yo un dato también que va a ser de salida. Bueno, yo podemos asignar, digamos, en un valor S, la salida. Esto, bueno, perdón, esto va a ser el proceso, ¿no? Porque tengo que asignarle, ¿qué tengo que asignarle? La suma de los dos números. Entonces,
¿Ese qué tipo es? De dato de proceso, ¿no? Porque estoy haciendo ese proceso, esa operación matemática de suma. Entonces, estoy haciendo mi suma y lo voy a almacenar en es. Ojo, no se olviden que la flechita hacia la izquierda, de la derecha a la izquierda, es asignación. Y también este dato, ese es de salida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago mi algoritmo? Entonces agarro y digo, ¿no? Este va a ser mi algoritmo. Mi algoritmo. En el primer paso voy a hacer, siempre va a ser inicio. Mi primer paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me dice? Mi primer paso tendría que leer, como hemos dicho, leer los datos de entrada. En estos casos, tengo que leer A y B. Me tienen que proporcionar este dato, es importante. A y B. Como segundo paso, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Tengo que sumar los datos, sumar A y B. A y B. En este caso voy a hacer entre paréntesis A más B. Y podemos decir sumar A y B. Y asignarlo a C, ¿no? Y asignar el resultado, perdón, asignar el resultado a nuestra variable S. ¿Ok? Y una vez como tercer paso, ¿qué tendría que ser? Mostrar el resultado. En este caso, entre paréntesis, en este caso lo voy a poner. ¿Ok? El resultado es. Y ese era mi último paso. He leído los números como entrada, los he procesado, he hecho la operación de la suma y como salida he mostrado el resultado de la operación. ¿Okay? Entonces hemos hecho, para realizar un algoritmo, un análisis del problema y una vez que hemos identificado nuestras variables o nuestros identificadores de entrada y salida, ya me ha permitido hacer un poco más fácil mi algoritmo. Acá nosotros podemos ver que el algoritmo, todos podíamos hacerlo de diferente manera, con un lenguaje natural que nosotros podamos comprender. Eso es un algoritmo, ¿no? Acá, primer paso, leer los datos, perdón, leer los datos de entrada A y B, sumar A y B y asignar el resultado C. Posteriormente, mostrar el resultado C. ¿Ok? Acá hemos hecho un algoritmo sencillo. Vamos a continuar haciendo más algoritmos. Ok, acá en este caso va a ser lo siguiente. Acá, a ver, yo voy a poder ver. Acá voy a decir realizar un algoritmo que calcule la suma y promedio de tres números. Ok. Bien, nuevamente tenemos que hacer para este problema un análisis, donde voy a tener que identificar datos de entrada, datos que voy a procesar y datos que mostrar.
Bien, entonces en mi análisis, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me pide? Primero, tengo que identificar, ¿tiene datos de entrada? Sí, Sí, nos sí. pide, ¿qué? Números. 3 números, en este caso lo pondremos 3 números, en este caso les voy a poner X, Y, Z. Ah, ya, entonces no, es 3 números, necesito 3 números. Ok, entonces a eso los digo, son datos de entrada, como también son datos de proceso, porque tengo que procesar esos datos. Ok, acá digo, ¿no? Una vez que tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá me puedo crear un identificador que me pueda almacenar cierta información. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo la suma y el promedio. Ah, entonces yo en una variable, en un identificador suma, ¿ok? Yo le voy a asignar el valor de X más Y más Z. ¿Ok? Este es su proceso. ¿Qué más me ha pedido? Puedo agarrar otro identificador y ponerle el nombre para que me calcule el promedio. Por eso los identificadores, las variables, si lo ponemos algo que nos identifique, no vamos a tener mucho problema, ¿no? Un promedio, yo lo voy a asignar. ¿Cómo saco el promedio de 3 números? El promedio es la suma de los mismos sobre la cantidad. En este caso, si son 3, divido entre 3. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, nosotros igual podemos decir que esto es un proceso. Y como último paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que mostrar, y digo, como último paso de salida, mostrar la suma y el promedio. Ok, entonces ya he hecho mi análisis. Tengo que tres números, tengo que realizar la suma, tengo que realizar el promedio y como último paso, tengo que mostrarlos. Esto es de salida, ¿no? De S. Ojo, esta palabra es de entrada, la P de proceso y la S de salida. Así lo vamos a notificar para que nosotros tengamos esa nomenclatura y para poder definir algunas cosas. ¿Ok? Estamos haciendo el análisis. Una vez que ya tengamos el análisis, voy a realizar el algoritmo. ¿Ok? Un momentito. Acá a un costado lo voy a realizar el algoritmo, lo voy a recorrer. Y vamos a realizar el algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Va a tener un inicio, ¿no? Inicio. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como primer paso, leer. Leer. En este caso yo lo voy a poner tal vez X, Y Z. ¿Okay? Como primer paso tengo que leer X y Z. Luego yo, en una variable que hemos dicho, haya algo que me identifique a lo que estoy haciendo. Eso es muy importante para que ustedes también
Cuando su algoritmo tal vez es grande, ya van a saber en qué variables guarden qué valores. ¿Qué es lo que voy a dar? En la suma, se asigna X más Y más Z. ¿Ok? Como tercer paso, aunque en promedio se asigna la operación que hemos dicho, ¿no? X más Y más Z. Todo esto dividido entre 3. Hemos llegado al tercer paso y como paso final tenemos mostrar. ¿Qué tengo que mostrar? ¿El resultado? Claro, pero ¿qué tengo que mostrar? Tengo que mostrar suma y promedio. Incluso acá mostrar suma y promedio. ¿Ok? Tengo que mostrar suma y promedio, ¿verdad? Y con eso digo, bien que nuestro algoritmo cumple con todo, bueno, con las características de un algoritmo. Sí, tiene entradas, proceso, salida, es finito, siempre acaba. ¿Qué más? Tiene pasos a seguir, no es ambiguo, es entendible. ¿Ok? Entonces, así de esa manera vamos a ir generando más algoritmos. ¿Ok? Una vez que nosotros ya sepamos algoritmos, vamos a tener que representarlo mediante algún tipo de código o algoritmo. Por eso vamos a ver que más adelante vamos a llevar lo que vienen a ser los diagramas de flujo y los pseudocódigos, que son que nos indican cómo representar para ponerlo en marcha un algoritmo, ¿no? A ver, sigamos, continuemos, hagamos más algoritmos. Acá vamos a poner, ¿no? Realizar un algoritmo que indique el porcentaje, lo voy a poner así, de bono de acuerdo a la antigüedad, dos puntos, más de 5 años, el 11%, y menor o igual a 5, el 3%. ¿Ok? Bien, ya tenemos un problema y nos dice que hagamos un algoritmo que indique la antigüedad. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver que este algoritmo puede basarse para indicar a los obreros, decir cuánto van a tener de bono antigüedad. Si estás más de 5 años en la empresa, tu bono va a ser de 11%, y si estás menor a 5 o igual, vas a tener un bono de 3%. Entonces, estos algoritmos nos permiten ver y realizar un tipo de acciones y procesos y pasos para darle una solución. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Primeramente, siempre el análisis. Análisis. ¿Ok? Como
primer punto de análisis, ¿qué tengo como dato de entrada? ¿Tendrá algún dato de entrada? La antigüedad. No, los años trabajados, ¿no? Según eso, nosotros vamos a decirles el porcentaje de bono antigüedad. Entonces, bueno, podemos ponerlo como número la antigüedad. ¿Está bien? La antigüedad. ¿Esto qué es? Es un dato de entrada. Entrada. Exacto, entrada. Ok, acá. Lo podemos poner, como les indicaba, nuestros identificadores, podemos ponerlos básicamente para cuando se hace largo, lo podemos poner los tres primeros, las tres primeras letras de eso, ¿no? Para que nos acordemos. Luego, ¿qué tenemos que hacer como proceso? Comparar. Verificar, ¿no? O decir, preguntarme, ¿no? Hacerme una pregunta, digo, sí, en este caso voy a escribir, si mi antigüedad es mayor a 5, si es mayor a 5, no ves la pregunta, ya tengo mi antigüedad, ¿cuántos años, bueno, cuántos años tienes? 7, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá digo, inicio sí, digamos, digo, por sí, lo voy a poner acá, por sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dar un bono de 11%. Eso, entonces voy a escribir aquí al bono, voy a decir, bono, lo voy a asignar, ¿qué lo voy a asignar? Antigüedad por el 11%. En este caso, ¿cómo sería? 0,11. Ahí obtengo el bono del 11%. Es decir, no, indicar solamente nos dice, ¿no? Su bono, lo mostrar. Su bono es del 11%. Por ejemplo, acá, esto es por sí. Ahora, ¿qué pasa si no? Acá lo voy a poner por NO, por falso. Aquí por falso lo voy a poner. Por falso, ¿qué tenemos que hacer? Si no es mayor a 5, entonces es menor o igual a 5, ¿no? Entonces decimos, vamos a mostrar, su bono es del 3%, 3%. Ok, y acá voy a decir, acá todo termina. Fin. Ok, ¿qué más tendré que hacer? Acá no estamos almacenando ni una información, solo nos está pidiendo mostrar, indicar cuánto es su bono, ¿no? Entonces, vamos haciendo un pequeño algoritmo y ya hemos hecho el análisis. Ahora hagamos el algoritmo. Hicimos inicio. Inicio, como primer paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leer la antigüedad. Como he dicho, yo lo puedo denotar con las tres primeras letras para que no se haga mucho, ¿no? Leer ant, como ya lo hemos definido en nuestro análisis, va a ser ant, la antigüedad. Como segundo, preguntar, hemos dicho, ¿no? Decir sí, acá viene la pregunta, si mi antigüedad es mayor a 5, aquí vamos a poner inicio de mi sí,
¿Qué tengo que hacer? Mostrar bono, su bono es igual a 11%. En este caso no está entrando, hoy lo voy a recorrer un poco más. Y lo voy a recorrer un poco acá. Ok, decimos inicio. Ahora decimos, acá por si hemos acabado fin. Ahora aquí, acá sí vamos a poner por inicio. Lo podemos poner para inicio sí, lo podemos dar. Inicio verdad, porque es verdad. Acá lo podemos poner fin verdad. Ahora acá podemos poner nuevamente si es falso, ¿no? Inicio falso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por falso, vamos a mostrar su bono. Bono es igual a 5, digo 3%, ¿no? 3%. Ya decimos fin falso. ¿Ok? Y como cuarto paso, no, y decimos a todo fin. ¿Ok? Entonces nuestro algoritmo nos ha permitido realizar eso, ¿no? En dos pasos. Leemos, preguntamos y directamente mostramos, ¿no? Ok. Continuemos, hagamos un algoritmo más. Y mediante ya vayamos haciendo los diagramas de flujo, ahí vamos a hacer igual, ya directamente nuestro algoritmo y nuestro diagrama. Vamos a hacer el siguiente. Calcular el bono de antigüedad según los años trabajados. Ojo, calcular el bono de antigüedad de los años trabajados. Más de 8 años, el 13%. Y menor o igual el 5%. Es una pregunta similar, pero ya nos pide otro tipo de solución. Nos dice calcular el bono de antigüedad. En el anterior ejercicio nos decía indique cuánto de bono va a tener. Ahora nos dice calcule el bono, ¿no? Ahora, si ha trabajado más de 8 años, su bono va a ser más el 13% y menor o igual el 5%. Realicemos nuestro análisis. Ok, vamos a hacer nuestro análisis. En primer dato, ¿qué datos de entrada necesito? Necesito dos datos, ¿no? Uno, ¿qué tenemos? La antigüedad. ¿Está bien? Años trabajados o antigüedad. Y ¿El sueldo? el sueldo, exacto, ¿no? Sueldo, tenemos que calcular su bono. Porque no, vamos a decir el 13%, pero ¿de cuánto? O sea, si gano 1000, tengo que dar el 13%. Entonces, ¿cuánto es 13%? 130, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos que dar, entonces son datos de
entrada. Datos de entrada. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el bono. Yo voy a decir, el bono, yo le voy a asignar el valor de ¿cuánto? Primero calculo, ¿no? La antigüedad, perdón. Vamos a calcular y sobre eso vamos a realizar. Bueno, digo, sí, mi antigüedad, en este caso igual lo bautizaremos a la antigüedad con ANT, o con ANT. Si ANT, ya hemos dicho, tiene que ser mayor a 8 años. Si es mayor a 8 años, ¿qué tengo que hacer? Digo, aquí voy a decir por verdad. Por verdad, ¿qué voy a hacer? Calcular el bono, ¿no? Entonces mi bono va a ser igual. ¿Cuánto va a ser? El sueldo por el 13%. En este caso, ¿cómo se calcula? El 13%, solamente 0.13, ¿no? Acá voy a poner igual fin verdad. Fin verdad. Ahora voy por el falso. Ese falso, ¿qué me dice? Si no es mayor a 8, es 8 o menor, ¿no? Caso. Por falso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente calcular mi bono. Indicar que mi sueldo va a ser, mi bono va a ser sueldo multiplicado ¿por cuánto? 0,05. 5, ¿verdad? 0,05. También digo fin falso. ¿Okay? Entonces, ojo, mira, cuando mi pregunta es verdadera, estoy haciendo una acción, y cuando mi pregunta me da el resultado de falso, también hago otra acción. Usualmente puede haber casos que solamente tenga verdad y no haga falso, ¿no? Entonces ya depende cómo lo vamos a tratar el algoritmo. Entonces decimos fin. No, tenemos que aquí fin. Sí lo voy a decir porque estamos empezando con un fin. Y acá, como último paso, mostrar el bono. Ok, ya hemos hecho todo ese análisis. Ustedes se han debido dar de cuenta que estamos trabajando mediante un tipo de ejercicio que se llama top-down. Este método, ¿qué dice? Empezar de arriba, top, arriba, down, abajo. Estamos siguiendo paso por paso, desde arriba. Arriba estamos siguiendo instrucción por instrucción, ¿verdad? Ustedes más adelante tal vez se van a especializar otros tipos de lenguaje que no respetan eso. Vayamos al algoritmo. Algoritmo. ¿Sí? Hemos dicho, siempre vamos a empezar por un inicio. Paso 1, ¿qué tengo que hacer? Leer la antigüedad y sueldo. 2, preguntamos si la antigüedad es mayor a 8. Voy a decir inicio sí, inicio verdad. Tengo que hacer el inicio verdad. Tengo que calcular mi bono. Mi bono
va a tomar el valor de el sueldo por 0,3 y termino. Cuando mi pregunta es verdadera, eso significa que su antigüedad es mayor a 8 años. Entonces tiene un bono del 13%. Y digo, fin. Okay. Ahora voy a ver qué es lo que pasa cuando mi antigüedad no es mayor a 8. Entonces digo, inicio falso. Acá lo voy a arreglar. Digo, mi bono va a ser igual a mi sueldo por el 0,05%. Okay. Acá digo fin falso. Aquí digo fin sí. Okay. Segundo paso y mi tercer paso y último, ¿cuál es? Mostrar. ¿Qué tengo que mostrar? El bono. Mostrar el bono. ¿Okay? Y todo esto es fin. Ok, entonces ahí podemos observar que este algoritmo ya estamos utilizando algunas estructuras. La secuencial. ¿Qué me indica la secuencial? Que tengo que seguir un orden, uno tras otro, de forma seguida o secuencial. Ahora tenemos una estructura que hemos avanzado indirectamente, que es la estructura decisional, ¿no? Me permite hacer, mediante una pregunta, una decisión, sea esta falsa o sea esta verdadera. ¿Okay? Ya estamos yendo avanzando, tenemos que comprender esos conceptos que más adelante ya van a ser muy familiares al realizar ya algoritmos un poco más avanzados. Bien, con esto quería mostrarles que efectivamente podemos hacerlo por un algoritmo mediante un análisis para verificar los datos de entrada, los procesos que va a manejar y las salidas que va a tener para poder resolver el problema que estamos enfrentando. Un algoritmo tiene que ser entendible, legible, ordenado, no ambiguo, que tiene que tener un número de pasos finitos. ¿Ok? Ahora sí, continuemos. No sé si antes de continuar existe alguna duda. Bien, a medida que vayamos avanzando, sé que va a existir y en su momento se va a aclarar, por favor. Bien, ok, el día de hoy nos toca diagramas de flujo. Bien, acá hemos hecho unos pequeños ejemplos sobre lo que viene a ser las expresiones y también hemos hecho algunos ejercicios de algoritmos básicos, donde hemos visto algunas estructuras. Bien, hemos visto también, ya hemos enfrentado las características cuando hemos desarrollado los algoritmos. Ahora vamos a ver algunos conceptos sobre diagramas de flujo. ¿Ok? Diagramas de flujo. Bueno, un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa del proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección del proceso. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros cuando querramos hacer alguna operación, por ejemplo, una decisión, una asignación, una lectura, vamos a tener un símbolo que nos identifique esa acción, ¿no? Y nos vamos a ir moviendo con algunas flechas que nos indique de dónde vamos a iniciar, a dónde estamos llegando y así de esa manera nos va a dar un sentido a lo que estamos haciendo paso a paso.
¿Ok? También un diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades en un proceso mostrado, la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, la existencia de bucles repetitivos y número de pasos del proceso. Entonces, en un diagrama vamos a ver que vamos a tener ciertos procesos, tal vez lo vamos a poder contar, vamos a tener un bloque de procesos, un bloque de estructuras selectivas y también vamos a ver lo que viene a ser las estructuras repetitivas, ¿no? Como dicen los bucles. Bien, vamos a continuar. Vamos acá a ver algunos beneficios del diagrama de flujo. En este caso, en primer paso, tenemos que un beneficio es que facilita la obtención de una visión transparente del proceso, mejorando su comprensión. Bien, nos permite definir los límites de un proceso. A veces estos límites no son tan evidentes. ¿Ok? Acá, el diagrama de flujo también facilita la identificación de los clientes. Es más sencillo determinar sus necesidades y ajustar el proceso hacia la satisfacción de sus necesidades y expectativas. Bien, también tenemos otro beneficio que dice, estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un proceso, haciendo más factible generar alternativas útiles. Bien, también tenemos otro beneficio que indica que proporciona un método de comunicación más eficaz al introducirlo a un lenguaje de programación. Bien, acá es una manera de cómo representarlo, la solución a un problema y luego posteriormente, independiente del lenguaje de programación, lo podemos trasladar. Bien, un diagrama de flujo también nos ayuda a establecer el valor agregado de cada una de las actividades que componen el proceso. Bien, y también este beneficio adicional que nos indica que constituye el punto de comienzo indispensable para acciones de mejora o reingeniería. Es como les indicaba, si nosotros ya tenemos un algoritmo definido, ustedes se pueden dar de cuenta que para una solución, para un problema, perdón, existen varias soluciones. Unos pueden encontrarlo por el camino largo, otro por el camino medio, y uno lo puede hacer bien eficaz, bien resumido, bien directo. Ya no puede utilizar más pasos, puede optimizar los procesos, el número de pasos que está realizando. Entonces, una de las características de un algoritmo, mientras más eficaz y óptimo sea, es más útil y entendible. ¿Ok? Acá vamos a ver, como hace un momento hablábamos, sobre las figuras geométricas que utilizan los diagramas de flujo. Hemos podido observar algunos generales, ¿no? Como hemos dicho, la entrada de datos, la salida de datos, los procesos y las decisionales, ¿verdad? Al momento en el algoritmo hemos visto indirectamente, pero como se indica, el diagrama de flujo, para cada acción de esas tenemos una figura geométrica para poder representar. Ahora les muestro el primero. El inicio. En nuestro algoritmo siempre hemos tenido un inicio, ¿verdad? Entonces nosotros con esta figura geométrica vamos a poder identificar de dónde inicia el algoritmo. Entonces tenemos esta figura donde en su interior vamos a escribir inicio. ¿Ok? Como segundo, tenemos la entrada de datos. Acá nosotros hemos puesto en nuestro algoritmo leer, introducir, ¿verdad? Acá nosotros con esta figura podemos ponerla y podemos poner adentro leer, por ejemplo, en el anterior caso hemos dicho antigüedad, sueldo. Entonces, dentro de este círculo tenemos que poner nuestros identificadores. Este el símbolo me indica que tengo que leer esos datos. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Acá la salida de datos por pantalla. Bueno, es algo que usualmente se utiliza para un tipo de diagramas, pero es muy importante también conocerlos, ¿no?
Ahora también tenemos otro símbolo, que es la salida datos por impresora. Mostrar, como decimos, ¿no? Mostrar al cliente. Entonces, este símbolo ya simplifica la palabra mostrar, solamente ahí tenemos que escribir lo que queremos comunicar en nuestro algoritmo. Bien, también acá tenemos el proceso. Cuando nosotros decíamos, voy a hacer la operación de suma de dos números y lo voy a asignar a mi identificador suma. Entonces, eso es un proceso y podemos introducirlo en esta figura. Eso nos indica que es un proceso. Bien, continuemos. Hay más identificadores. Las líneas de flujo. Bien, ustedes pueden observar hasta el momento hemos dicho algunas figuras que nos indican una acción, pero con estas fechas ya las une y nos da un orden de cómo realizar o cómo trasladarme de una figura a otra. ¿Ok? Entonces son las líneas que debemos seguir en un diagrama. Los conectores de página interna. Usualmente, si es un algoritmo grande o dependiendo cómo nosotros lo realicemos, el algoritmo no nos puede alcanzar la hoja y tenemos que recurrir a una parte más abajo. Entonces, esos son los conectores para continuar el algoritmo. Esto de forma interna. Ahora, si estamos en otra página, entonces estos conectores igual tenemos que seguir ese flujo y vamos a otra página. ¿Ok? Entonces son solamente conectores cuando ya no tenemos espacio y nuestro algoritmo es muy grande. ¿Ok? Acá también tenemos algún tipo de figura que nos va a identificar algún tipo de mensaje extra que pongamos en el algoritmo para que uno que esté viendo qué proceso se está realizando pueda leerlo y para que le indique un poco la comprensión del mismo. Ven, acá hemos visto también nuestra pregunta, la estructura condicional, que nos permite indicar la pregunta y realizar una acción, sea verdad o sea falso. En este caso, nosotros podemos indicarle por dónde empezar. Por ejemplo, yo puedo decir que este sea verdad y que este sea falso. Y por cada decisión que haga, entonces yo tengo que seguir la flechita e irme al proceso que depende a la respuesta. Como también yo lo puedo definir, en este caso, a ver, yo lo puedo poner verdad y a falso. Entonces ya cuestión de que yo tengo que hacer notar en mi diagrama la secuencia que va a seguir. Bien, vayamos viendo más estructuras, más figuras que nos permitan identificar. ¿Okay? Acá tenemos una estructura condicional, opcional, perdón. En este caso de la misma pregunta, yo según un dato de entrada, puedo seguir una opción. Por ejemplo, días de la semana. Un número de días de la semana. Número de días de la semana. Okay, puede ser esta mi dato opcional. Y según el dato que introduzca, yo puedo poner como primer día, si es 1, indicar es lunes. Si me da otro dato, decir, si me da el 2, decir martes. O si me da el tercer, me escribe 3, yo puedo decir miércoles. Entonces ya me permite describir una baraja de opciones según un número limitado de opciones que yo realice. Bueno, eso ya más adelante también lo vamos a poder ver, que esto es denominado como un case. Ok, acá vamos a ver otra figura que es iterativa, es el while, este es el mientras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, siempre hacemos una cosa mientras ocurre otra, ¿no?
Por ejemplo, mientras es las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, estoy trabajando, pero tengo que hacer otras actividades extracurriculares, por ejemplo. Entonces, mientras hago una cosa, puedo hacer otra. O mientras cuando es de día, trabajo. Y si llega la noche, no trabajo. Simple. Mientras pasa algo, yo hago una cosa. Termina de hacerse esa cosa y termino. Acá la iterativa do while es igual, pero en esta vez voy realizando las cosas y luego pregunto. En este caso podemos dar un ejemplo. Estoy corriendo por la mañana y me pregunto, ¿es las 8? Ah, todavía falta, voy trotando. Y pregunta, ¿es las 8? Todavía falta. Una vez que ya sea las 8, pregunto, ah, es las 8, ahora sí, termino y me voy, porque tengo que hacer otras actividades. Mientras, esa podemos ver, esa estructura iterativa. Acá tenemos también la iterativa o repetitiva, que es for, como su palabra le dice, para, ¿no? Entonces, esta estructura, de manera finita, en primer lugar, básico, lo vamos a poder conocer. Si yo quiero hacer una cosa mediante un número limitado de acciones, lo hago. Por ejemplo, yo quiero recorrer 5 veces la carretera, entonces esto me va a indicar que yo voy a dar 5 vueltas, por ejemplo. Esto me indica, digamos, 5 veces. Y acá hago 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, todas las acciones o procesos que están dentro de esta estructura me va a repetir el número indicado de veces. Mientras en las demás, mientras se vaya cumpliendo una condición, acá está nuestra condición. Mientras se cumpla la condición, voy a realizar mis procesos internos. Una vez que se rompa mi condición, ya me saldré y haré otro proceso. ¿Ok? Vamos a continuar. Bien, acá algo muy importante sobre las asignaciones, la podemos hacer con una sola figura o para cada asignación, como en el ejemplo. Acá podemos asignar, por ejemplo, la suma de A más B y el resultado, pero la suma de A más B o la resta de A más B. Yo lo puedo asignar en un solo bloque o en distintos bloques. Eso dependiendo de la forma que uno va a desarrollar sus ejercicios, ¿no? Bien, la elaboración de un diagrama de flujo debe seguir un orden, ¿no? Algunos pasos. Por ejemplo, determinar el proceso a diagramar, definir el grado de detalle de los procesos, identificar la secuencia del proceso, situándolos en el orden que son llevados a cabo, construir el programa de flujo en base a símbolos detallados anteriormente, ¿no? Ya hemos dicho que este diagrama tiene que ser con los símbolos que hemos presentado, el de lectura, de datos, del inicio, del fin, para mostrar los datos, los conectores, las líneas de seguimiento. ¿Ok? Y al último, revisar y poner a prueba nuestros procesos elaborados. Una vez que nosotros realicemos el diagrama, tenemos que verificar si está correcto o no. Para eso tenemos que hacer pruebas, ¿no? Indicar qué pasa si yo pongo, por ejemplo, en la antigüedad, perdón, en el cálculo del bono. Si mi sueldo es 1000, yo tengo 8 años, ¿cuánto me debería salir? Intuitivamente ya calculo un valor, pero tengo que hacer en mi diagrama paso a paso para verificar si estoy realizando los procesos correctamente, ¿no? Perdón, su micrófono está encendido. ¿De quién es? Por favor. A ver, veremos de quién su micrófono está encendido. Acá. Si no me equivoco. No me da la opción de... Está. A ver.
dale a Maya y lo puedes dejar. Si ves. Ya. Ya. A ver, un momentito. Mandarle Sí, tu micrófono. tu Ay, micrófono, por favor. Wanderley González. Ya lo apaga. Bien, acá nuevamente ya hemos visto la definición de un algoritmo, hemos hecho algunos algoritmos básicos y como les indicaba, más adelante vamos a poder desarrollar estos algoritmos y representarlos en diagramas de flujo, que es una manera. Y más adelante de representarlos el diagrama de flujo, vamos a poder representarlos mediante un pseudocódigo, que también es un lenguaje natural parecido al algoritmo, ¿no? Por eso no vamos a tener mucho problema y va a ser algo muy sencillo. No sé si tienen más consultas, dudas, porque la clase lo vamos a acabar por el día de hoy a esta hora.